Buenas tardes, mi nombre es Saúl Morán. Hoy les vamos a hablar de los terremotos más catastróficos que se han suscitado en México. Han sido dos. Mi equipo está conformado por Jordan Robledo, Karen Alejandra, Joseph Edgar y yo, Saúl Morán. A continuación les vamos a hablar sobre los terremotos más catastróficos, que han sido dos, empezando por el de 1985, que se suscitó en Ciudad de México y fue de los más grandes que han pasado en nuestro país. Y por otra parte, el terremoto del 2017, que dejó decenas de heridos y decenas de destrucciones en el paso por el centro de México. También hablaremos un poco sobre lo que es la cifra de muertes, la cifra de heridos, y daremos más a detalle sobre las pérdidas económicas, los estados que apoyaron, entre otras cosas más. Hola, mi nombre es Karen Alejandra y yo voy a hablar sobre el terremoto de 1985. El terremoto de 1985 tuvo lugar el día jueves 19 de septiembre de 1985, como ya lo mencioné. Inició a las 7:17 con 49 segundos, hora local, y alcanzó una magnitud de 8.1.1. El sismo afectó la zona centro, sur y occidente de México, en particular a la Ciudad de México. Ha sido el más significativo y dañino en la historia escrita de los movimientos de dicho país y de su capital, y superó la intensidad y daños del terremoto registrado en 1957, que había sido el último que había ocurrido con mayores daños. La réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre, también tuvo gran repercusión para la capital al colapsar estructuras reblandecidas un día antes. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones. 3.192 fue la cifra oficial, mientras que 20.000 fue el dato resultante de los cálculos de algunas organizaciones. Las tareas de rescate de víctimas lo prolongaron hasta el final del mes de octubre. La Ciudad de México no contaba propiamente con un gobierno local, por ser la sede de los poderes federales, y eran por ende de sus autoridades gobernantes el presidente de la República y el Congreso de la Unión. Se estableció el uso del sueldo para poder controlar la expansión urbana. Por otra parte, entonces, el Departamento de Distrito Federal Urbano había estructurado más de 87.000 predios irregulares y benefició con ello a más de 300.000 personas. En la época existían estimado de 1.404.000 edificios en la Ciudad de México, de los cuales 50.000 sufrieron daños de distinta magnitud, pero la zona del terreno blando de la capital mexicana concentró una gran cantidad de daños graves debido a lo insultado del movimiento. En las zonas más afectadas se reportó un caos generalizado debido además de derrumbes a la suspensión del transporte público, colapsados. 3.636 ciudadanías se aprestó a ayudar a las mismas, así como la movilización de cuerpos de emergencia. Gracias. Terremoto del 2017. Después del sismo ocurrido en 1985, se crea el Sistema Nacional de Protección Civil con la finalidad de ser un mecanismo para poner a salvo las vidas de los mexicanos frente a los fenómenos naturales y sus catastróficos efectos medio de la prevención de riesgos. Se implementaron a partir del 85 simulacros que cada año, a la hora y el día del sismo, un sistema de alerta con segundos de anticipación. Se establecieron programas de educación en escuelas y centros de trabajo para aprender las acciones en caso de sismos, informando sobre lo que se debe hacer antes, durante y después del sismo. Con el mismo propósito de mantener una Ciudad de México más alerta, en 2013 se integró el programa de las 100 ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller, que se prepararon a 100 ciudades alrededor del mundo para enfrentar retos sociales, físicos y económicos. Para septiembre de 2016 ya se tiene la estrategia Resiliencia, en la que colaboró la Secretaría de Medio Ambiente, que incluía la necesidad de trabajar en una infraestructura que sea capaz de resistir sismos como el de 1985. Antes del sismo de
del 19 de septiembre, el Sistema Sismológico Nacional presenta un monitoreo con el que trabaja Protección Civil, mismo que encontraba en total alerta debido a un sismo registrado 12 días antes con una magnitud de 8.2, ubicada a 140 kilómetros del sureste de Pichillam, Chiapas, con una profundidad de 45 kilómetros. El sismo del 7 de septiembre ocurrió a las 11:49 de la noche y se sintió en Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco y Estado de México. Se estima que la capital del país no presentó daños debido a la localización del epicentro. Sin embargo, el gobierno del estado de Chiapas presentó ante el Comité de Evaluación de Daños una solicitud declaratoria de desastre y conforme a la revisión de los daños. Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil, declaró como zonas del desastre de Chiapas el 11 de septiembre de 2017. El 19 de septiembre de 2017, el CNN reportó un sismo con una magnitud de 7.1, localizado en el límite estatal entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros del sureste de Ochiapan, Morelos, y a 120 de la Ciudad de México. El sismo ocurrió a las 1:14 de la tarde, sintiéndose fuertemente en el centro del país y causando daños físicos a la ciudad y pérdidas humanas. Los daños se vieron reflejados en distintos sectores. El sismo del 19 de septiembre de 2017 afectó principalmente a un costado de la ciudad, donde se encontraba el extremo oponente del lago de Texcoco. El sismo de 1985 liberó más energía sísmica que el del 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, en 1985 el epicentro era muy lejano y bajo las costas del estado de Michoacán, a más de 400 kilómetros de la capital, mientras el de 7.1 ocurrió apenas 120 kilómetros al sur de la ciudad. Los sismos intraplaca de profundidad intermedia se producen por esfuerzos excesivos a lo largo de la placa de Cocos. Las fallas geológicas asociadas a estos sismos se denominan de fallas normales. Conclusión. Los terremotos son fenómenos naturales que se producen por la acumulación de fuerzas en zonas frágiles de la corteza terrestre, denominadas fallas geológicas, que tienden a romperse cuando se supera su límite de resistencia. Este pasado 19 de septiembre se cumplieron 37 años de aquel terremoto de 1985 y 5 años de lo que pasó en 2017. Ambos con trágicas consecuencias en la Ciudad de México. El primero de ellos, con una magnitud de 8.1, afectó la zona centro, sur y occidente del país, mientras que el de hace 5 años, con una magnitud de 7.1,